Asambleas de Dios Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, amados televidentes. Qué importante es este tiempo en el cual lo invertimos en estudiar la palabra de Dios. Un tiempo de estudio bíblico. En esta oportunidad estaríamos viendo el gran propósito de la encarnación. El gran propósito de la encarnación. Y cuando digo el gran propósito de la encarnación, me refiero específicamente y obviamente a la encarnación del Verbo. Dios invisible, Dios espíritu, haciéndose carne, tomando humanidad. Ya se acerca la época de Navidad, sí, ya se acerca y los creyentes le damos gracias a Dios por la encarnación del Verbo. La Navidad es cuando se conmemora el nacimiento propiamente del Verbo que había hecho carne unos meses atrás. Es decir, hablar de la Navidad, de la natividad, importante, pero previo a eso debemos de hablar de la encarnación, porque si no hay encarnación del Verbo, obviamente no hay nacimiento de Dios hecho carne, de Dios tomando humanidad. Dios sigue siendo Dios y no se alteró nada de Dios, porque es imposible que se altere algo de Dios, sino que Dios mismo, sin dejar de ser Dios, tiene la capacidad de también adoptar la naturaleza humana. Entonces, eso es encarnación. Se está encarnando. El Verbo se encarnó. Dios Verbo se encarnó. Dios Verbo se humanó. Se hizo hombre, se hizo carne. Pero ¿cuál es el gran propósito de la encarnación? Obviamente, Dios quiere tomar forma humana para poder realizar su gran tarea de la salvación. Entonces, es un gran propósito, es el propósito de Dios, es el propósito divino. Porque, es decir, ya siendo encarnado, Él va a nacer, Él va a cumplir sus tareas de rey, de sacerdote, de profeta, en fin. No se puede celebrar el nacimiento del Señor y todo lo demás. No se puede celebrar sin previo la encarnación del Verbo. Porque primero está la concepción, es cuando el Espíritu Santo hace concebir a María, a la Virgen María, porque María era virgen, en ese momento era virgen. Y el Espíritu Santo hace la obra de la concepción, concibe María. Y después viene, a partir de ahí, es a partir de ese punto que inicia el proceso de encarnación. Se va encarnando, se va encarnando, se va encarnando. Y después hemos de entender que por 9 meses y surge el nacimiento. Se da a luz al encarnado. El encarnado es dado a luz. Es dado a luz y la Virgen María deja de ser la Virgen María para convertirse en sencilla y llanamente María. Ahora bien, pero volviendo a Jesús, porque Él es el centro mismo de todo esto, después de que Él ha nacido, entonces viene su crecimiento normal como todo humano, va en el crecimiento de su cuerpo físico, pero Él va creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios
y para con los hombres de una manera extraordinaria, porque Él es el Verbo de Dios, pero ya encarnado. Bueno, y después de eso, Él va a realizar su ministerio terrenal, es decir, aquí en la tierra, especialmente allá en Galilea, en Nazaret y también en Jerusalén, en Tierra Santa. Él va a realizar su ministerio. Los estudiosos consideran que unos 3 años estuvo él, o 3 años y medio estuvo él realizando ese ministerio. Y luego él entra en la etapa en lo que se conoce como la pasión de Cristo, el sufrimiento físico de él, desde las torturas, las palizas que sufrió hasta la cruz, y después ser enterrado, después resucitar al tercer día, y después ascender al cielo y entronizarse en el tercer cielo, a la derecha de la majestad en las alturas, es decir, a la derecha de Dios Padre, donde actualmente está. Y después Él vendrá a levantar a su iglesia en ese arrebatamiento, que nadie sabe el día y la hora. Y después de eso, en su segunda venida va a implantar aquí en la tierra un reino de 1000 años. Y después de los 1000 años, el reino continuará y no terminará su reino. Y su reino será de siglos en siglos sin fin. Ahora, pero para hacer todo eso, necesario era que el Verbo invisible, el Dios Verbo, se humanara, se encarnara para hacer todas estas tareas. Entonces, ese es el gran propósito de Dios en la encarnación. Hoy estamos hablando del gran propósito de Dios en la encarnación. El gran propósito de Dios en la encarnación. Ahora, hay algo bastante peculiar en este asunto y que lo debemos de profundizar más y más, y creo que va a haber tiempo en lo futuro, espero que así sea, para ir profundizando más y más en este asunto, porque esto es muy profundo. Todo es a partir de la encarnación, todo. Entonces tenemos 2 etapas. La primera etapa, que sería de conmemoración, de celebración. En cuanto al Señor, es de celebración. Y la otra ya no es de celebrar, sino de anunciar. Lo primero que se celebra entonces respecto al Dios hecho carne, es decir, al Dios Verbo invisible encarnado, lo que se celebra es porque ya sucedió. Y lo que se anuncia es porque no ha sucedido, pero sucederá. Lo digo así: lo que ya sucedió, en su encarnación, su concepción, su nacimiento, y después su crecimiento, su ministerio público, su sufrimiento físico, que va desde la pasión hasta la tumba, y después su resurrección y su ascensión al tercer cielo y su intronización en el tercer cielo. Y todo eso ya sucedió. Eso es lo que se celebra. Eso lo celebra la iglesia. La iglesia lo ha celebrado por siglos. Y aparte de lo que ya se celebra porque ya ocurrió, viene lo que se anuncia, que no ha sucedido, pero sucederá, que es el arrebatamiento, su segunda venida y la implantación de su reino eterno. Entonces, eso es lo que se anuncia. Ahora bien, entonces, entendamos que natividad, apenas es una parte de todo lo que se celebra respecto al Verbo de Dios que se hizo carne. Y ahora la pregunta es,
dentro de ese propósito, específicamente quiero tomar un punto. Él se hizo carne para destruir el pecado, porque por medio de su cuerpo de carne, Él absorbió el pecado de la humanidad, el pecado universal, el pecado original. Él lo absorbió en su humanidad, en su carne. Es decir, Él tomó nuestros pecados. Él toma el pecado, absorbe el pecado y ya después Él va a llevar el pecado en su carne y lo va a destruir allá en la cruz del Calvario. Comencemos con el versículo que sería el punto de inicio de todo este proceso. Veamos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 14, un conocido pasaje de la Escritura que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis, aquí en la versión 60 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo hecho carne. Pero la pregunta, la insisto, ¿para qué hacerse carne? ¿Para qué hacerse cuerpo humano? ¿Para qué tomar humanidad? ¿Para qué tomar cuerpo de carne? ¿Acaso no podía el Señor salvar a la humanidad sin asumir cuerpo de carne, cuerpo humano? El Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron que esa es la manera. Esa tenía que ser la manera y esa fue la manera. En Romanos, allá en Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 3, quiero leer estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Él condenó el pecado en la carne. Él asume cuerpo humano. Él se convierte en humano. Él se encarna en humano. Él se hace hombre. ¿Para qué? Para absorber el pecado que hay en la humanidad y de esa manera contener el pecado en su propio cuerpo y llevarlo a la muerte, llevarlo a la cruz. Y allí en la cruz destruir el pecado en la carne. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo aquí, cuando dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En la carne. Quiero hacer énfasis en un asunto teológico y quisiera que usted, amado televidente, agudizara un poco más sus sentidos en el punto que voy a tratar a continuación. ¿Y cuál es? Es el siguiente. El pecado entró por un hombre y así pasó por medio de generaciones a todos los hombres, de tal manera que la humanidad se infestó de pecado y fue de manera de generación en generación. Ahora bien, el verbo, cuando está siendo engendrado por el Espíritu Santo en el óvulo de María, para pasar a ocupar todo el vientre de María, es el verbo el que absorbe en la sangre de María, en el cuerpo de María, en la humanidad de María, absorbe el pecado. Porque María también tenía el pecado original, pero Él lo absorbe. Ahí es donde el verbo comienza a absorber el pecado. Él está absorbiendo el pecado. No es que María le confirió santidad al feto que se estaba formando en ella. No. No, el único digno, el único perfecto, el único sin pecado concebido
sería Él, pero Él en lugar de eso lo que hace es absorber el pecado de la humanidad. Absorber el pecado de la humanidad que estaba en aquella persona, en aquella María, como en cualquier otro ser humano hubiera sido, porque ese pecado está en la carne, el pecado original está en la humanidad misma. Entonces, el verbo que estaba siendo engendrado por el Espíritu Santo ahí en el óvulo de María, Él está comenzando a absorber y absorber y absorber el pecado original. Y Él va a cargar el pecado. Pero recordemos, Jesús, es decir, Dios verbo ya hecho carne, Jesús no cargó el pecado nada más cuando iba cargando la cruz. No. El Señor Jesús comienza a cargar el pecado desde el momento de su concepción. Es desde ahí que Él está absorbiendo el pecado y echándolo en sí mismo, en su cuerpo, en cada célula de Él, en cada parte de Él. El Señor cargó con el pecado de toda la humanidad, con el pecado original. Él cargó con eso, absorbió eso. Y por eso era necesario que Dios invisible, que Dios espíritu se hiciera carne, se hiciera visible, se hiciera carne para absorber el pecado. Absorbió el pecado desde ahí del vientre. Y luego, pasados los meses de la gestación, Él nació. Él nació. El Señor ahí tenía una relación con el pecado. Ya tenía una relación con el pecado. Ya estaba relacionado con el pecado. Hebreos, allá en el capítulo 10, y yo quiero también citar Hebreos en esta oportunidad. Allá en el capítulo 10, en Hebreos dice que el Señor va a aparecer cuando aparezca por segunda vez, pero va a aparecer sin relación con el pecado. En el capítulo 9 de Hebreos, y en el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Cuando Él aparezca, o sea, cuando Él sea visible, cuando en su segunda venida Él venga, cuando Él venga por segunda vez, ya no va a venir en relación con el pecado. Aquí lo dice: cuando Él aparezca por segunda vez sin relación con el pecado. Pero cuando Él se encarna, cuando el verbo se encarna, ahí es donde Él tiene una relación con el pecado, se relaciona con el pecado, es decir, absorbe el pecado. Aunque Él nunca cometió pecados, pero Él cargó con todos los pecados, absorbió todos los pecados. Repito, ya desde el vientre, los absorbe. Y el pecado no lo puede destruir a Él, porque Él es el verbo de Dios. Él tiene poder. Él tiene poder para absorber todo ese pecado. La potencia del pecado, Él la está absorbiendo. Está absorbiendo toda esa potencia para someter a la potencia del pecado, someterla a grandes presiones, conteniéndola y después ya en la cruz clavándola para eliminar, para terminar con el pecado, para destruir el pecado y abrir la esperanza de salvación y de eterna para toda la humanidad. Y todo aquel que le recibe va a recibir los beneficios de esa obra salvadora. Pero es necesario que comprendamos por qué el hecho de la encarnación. Era necesario encarnarse, era necesario asumir forma humana, no solo la forma, sino que asumir verdadera humanidad. Porque ya nos lo enseñaron hace mucho tiempo. Los primeros padres nos enseñaron que el Señor Jesús fue 100% Dios y 100% hombre.
ni la humanidad anuló la divinidad, porque sería imposible, ni la divinidad anuló la humanidad. Y que la humanidad de Jesús no era una semejanza, una semblanza, nada más, un parecer, algo parecido al humano, no. Jesús fue 100% humano, sin dejar de ser 100% divino. Bueno, ese punto ya ha sido aclarado. Ahora, el punto que estamos aclarando aquí en esta tribuna de Cristo, en esta oportunidad, es que es el Señor el que asume, el Señor es el que recibe, el Señor es el que absorbe el pecado. Y por eso es que Él toma humanidad. Y ese es apenas uno de los grandes propósitos de la encarnación del Verbo. Apenas uno de los grandes propósitos de la encarnación del Verbo. Dios invisible, intangible, se hizo tangible, se hizo visible, tomando la naturaleza humana para absorber en su naturaleza toda la potencia del pecado. Y repito, tomando todo el pecado en su cuerpo de carne, como lo dice el apóstol Pablo, en su cuerpo de carne. Y esa expresión, cuerpo de carne, lo vamos a encontrar también en las epístolas de Pedro, especialmente en la primera epístola del apóstol Pedro, a la cual haré referencia más adelante. Pero es en el cuerpo de carne donde Él está recibiendo, absorbiendo desde allá, desde el vientre, desde la concepción, está absorbiendo todo ese pecado que ha venido de generación en generación desde nuestros primeros padres Adán y Eva. Y el pecado que entró en la humanidad y así pasó a todos los hombres de generación en generación. Entonces, repito, insisto en esto porque es importantísimo que nosotros lo tengamos bien claro. Absorción de ese pecado para llevarlo a la cruz. Y aquí quiero que vayamos a algunos pasajes de la Escritura. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4. En la primera de Pedro, en el capítulo 4, aquí vamos a ver ese cuerpo de carne, Dice aquí la palabra del Señor. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4, en su versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, le puso fin al pecado, eliminó el pecado, lo destruyó, claro, en su carne, y con ese mismo poder lo dará a cada quien para que nosotros después también tengamos cuerpos glorificados como el cuerpo de su gloria, donde ya no tendremos relación con el pecado. Pero aquí claramente dice que Él padeció en la carne. El Señor padeció en la carne. Por eso era necesario, era menester que el Verbo de Dios se hiciera carne para absorber el pecado en la carne. Él no absorbió el pecado en su espíritu, no, pero sí en su carne, en su alma, en su humanidad. Él lo absorbió, Él absorbió todo el pecado para destruir el pecado. Por eso era necesario que muriera, para destruir el pecado original que estaba en la humanidad y destruirlo en su cuerpo. Y por eso leemos aquí en la palabra del Señor: puesto que Él ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Un capítulo anterior, en capítulo 3, el versículo 18, la Escritura también afianza esto cuando dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice, padeció.
Pero él como espíritu no podía padecer, pero tenía que asumir humanidad para sufrir, para absorber. Es decir, el Señor Jesús, desde que fue engendrado en adelante, siguió sufriendo y siguió sufriendo, absorbiendo y absorbiendo todo el pecado en el vientre de María, a partir de ahí que lo absorbe. Y él, cuando nace, él siendo el inocente, santo, hecho más sublime que los cielos, y al que no conoció pecado, él ya lleva el pecado en su mano, en su carne, para destruirlo, para ponerle fin al pecado, para derrotar, para destruir al pecado y abrir la puerta eterna de la salvación. Así que por eso es muy importante tomar en cuenta la encarnación del Verbo. Y luego el Verbo encarnado va a nacer. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús nace y por eso es que se conmemora también su nacimiento. Se conmemora su nacimiento y se anuncia su segunda venida. Yo le invito a usted a que también usted le dé gracias a Dios por el plan de salvación que hizo a favor suyo. Ese plan de salvación que Dios hizo a favor suyo fue porque absorbió no solo el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y de las generaciones y generaciones de generaciones, sino que también su pecado, mi pecado, nuestro pecado humano. Nuestro pecado, Él lo absorbió. Y por eso Él destruye el pecado y ahora nos está dando esperanza. Y Él prometió darnos un cuerpo glorificado que ya no tendrá relación con el pecado. Y esa es la esperanza de todo cristiano. Que Dios le continúe bendiciendo. Y le invito a que sigamos estudiando la palabra de Dios aquí en Canal 27, donde se predica la verdad. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Asambleas de Dios Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.